En esta tarde saludo a todos los amigos de Una Cita con Cristo. Doy gracias a Dios por poder estar aquí nuevamente haciendo este pequeño video, que espero que sea de bendición para todos los que lo escuchen. Tengo una bisnieta de 2 meses, muy hermosa, muy preciosa. Y el hijo mío, el menor, me dijo: mami, ¿por qué no hace un video hablando de los hijos? Por eso estoy haciendo este video. Según la palabra del Señor, dice así, en el Salmo 127, del 3 al 5, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¡Qué hermoso! Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? Es algo que nos entregan sin que nosotros hubiéramos trabajado, hecho algo para conseguirla, sino que nuestros padres o alguien nos quiere dejar algo de él y nos dan esa herencia. Así son los hijos, dice el Señor. Herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Qué hermoso, qué precioso. El Señor nos ha entregado esta herencia preciosa que son los hijos. Como cualquier herencia, es para que la disfrutemos, para que la manejemos. Y así son los hijos. Se nos han entregado en nuestras manos para que disfrutemos de esos hijos hermosos, porque los hijos son hermosos, son preciosos, pero que también trabajemos en ellos, hagamos algo para guardar, porque no podemos, una herencia si nos la dan y no la sabemos manejar, se nos pierde, la perdemos. Entonces, cuando nos demos cuenta no tenemos nada. Así también son los hijos. Tenemos que saber cómo educar, cómo enseñar a estos hijos, estas pequeñas criaturas que Dios pone en nuestras manos, hermosos, porque los hijos son hermosos. Yo tuve 5 hijos y puedo decir que tengo 9 nietos y tengo 7 bisnietos, y para mí esos hijos, esos nietos y esos bisnietos son hermosos, son preciosos. Y le doy gracias a Dios por habérmelos regalado. Y ahora le doy gracias a Dios porque tener este conocimiento de la palabra del Señor. Porque nos entregan unos niños y nosotros como padres no estamos preparados para la educación. Pero gracias porque el Señor está ahí para ayudarnos. Y la palabra del Señor. Por eso yo le aconsejo a los amigos, a mis familiares, que de pronto todavía tienen hijos pequeños, o ya adolescentes, o bueno, que lean la palabra del Señor. Porque es una recomendación que el Señor le hizo a su pueblo. Vea en Deuteronomios 6, del 1 al 9. Dice que estos son los estatutos y decretos que yo te doy hoy para que tú te los enseñes, te los repitas a tus hijos y a los hijos después de ellos, o sea, a los nietos. Y en un versículo muy precioso que dice en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso tenía que el pueblo de Israel enseñarle a sus hijos, desde niños, enseñarles que el Señor era uno, que no son 2 ni 3, y que uno es su nombre, y su nombre es Jesús. Y qué bueno poder uno enseñarle esto a los niños desde pequeños, es una bendición. Y a los que todavía no han empezado porque no tienen el conocimiento de Dios, pues que empiece, porque nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, y así tenga uno ya sus hijos grandecitos, uno puede enseñarles estos principios preciosos de que, oye, hijo mío, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y su nombre es Jesús. Eso es lindo, porque así aprende uno
También aprenden los niños a que Dios es uno y que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es hacedor de maravillas y que todo lo que tenemos, que todo lo que disfrutamos, Él nos lo ha dado. Todo esto tenemos que enseñárselo a nuestros niños. Mire que por qué está el mundo como está hoy, porque el mundo está sin Dios, sin el conocimiento de la palabra del Señor. Y esa falta de conocimiento lo lleva a uno a la perdición. Entonces, qué bueno que el Señor en este momento nos está dando la oportunidad para escuchar esta palabra y que empecemos a leer la palabra y a enseñársela a nuestros hijos. Y que le digamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos capacite para poder educar a esos niños, porque eso es algo precioso. Dice que como saetas en manos del valiente, o sea que así son como una flecha. Nosotros los preparamos aquí para después lanzarlos, y es lanzarlos a la vida, porque los niños van creciendo y después van a la vida, a enfrentarse a la vida. Pero cuando uno no tiene conocimiento de Dios, es triste y es doloroso. Por eso es que la juventud está como está. Qué hermoso que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, a que hay un Dios sobre todas las cosas. Porque por eso, por falta del conocimiento y de temor a Dios, pero el temor a Dios no es un temor con miedo, es un temor con respeto, con reverencia, con amor. Que aprendamos a amar a nuestro Dios, como dice la palabra también, por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, esto es hermoso. Yo tengo la bendición de tener nietos y bisnietos también pequeños todavía, que han aprendido esta bendición, y es lindo como ellos oran al Señor y claman al Señor y tienen un problema y ellos ya saben orar, no rezar, porque desafortunadamente de pronto enseñamos a los niños a rezar. No, hay que enseñarles es a orar. Hay que Dios es espíritu y que podemos venir a Él, que Él está atento a escuchar nuestras peticiones y a ayudarnos. Eso es lindo que enseñemos a los niños en eso. Y esa es la obligación de nosotros como padres, de esa herencia que el Señor nos entregó, de enseñar a nuestros hijos. Si desafortunadamente yo, por ejemplo, conocí al Señor cuando ya tenía 41 años, tenía un poco de tiempo ya de casado, mis hijos, el más pequeño tenía como 8 años, no pude enseñarles esa palabra de niños, pero bueno, aunque ya estaban adultos, yo los pude enseñar y ellos fueron con el tiempo, fueron receptivos y aceptaron a Cristo en sus corazones, y hoy tienen a sus hijos, a sus nietos, con sus pequeñitos, que ellos están siendo enseñados en este camino del Señor. La palabra del Señor dice: instruye al niño en el camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, instruyamos a los niños en el camino del Señor, en el temor a Dios, en el amor a Dios, porque el temor, como dije ya, no es un temor de miedo, de que yo no hago esto porque qué miedo, que Dios me va a castigar. No lo hago por amor, por respeto, por obediencia al Señor, por amor a Él, porque Él ha hecho tanto por nosotros, que nosotros, ¿qué hacemos para agradarle a Él, para obedecerle a Él? Entonces, eso es lo que el Señor nos pide, que le enseñemos a nuestros hijos, porque es herencia, que cuidemos de esa herencia, para que así no tengamos que llorar lágrimas, mejor dicho, pasar cosas tremendas, porque a veces cuando uno no sabe educar a sus hijos, cuando uno no los educa en el temor de Dios, los niñitos se inclinan por el pecado, por las cosas, por la droga, por tanta maldad que hay. Y qué triste ver uno, los niños, los adolescentes, perdidos en la maldad. Pero qué bueno es poder uno estar en el camino del Señor y debajo
de esta palabra, obedeciéndola, y viendo uno que sus hijos, que sus nietos, que sus bisnietos, porque yo tengo bisnietos ya, una de 19 años, la más pequeñita tiene 2 meses, tengo de 14, de 15, bueno, una nieta también de 16 años, que estoy esperando que ella también llegue al conocimiento del Señor. Es una niña muy juiciosa, pero estoy esperando en el Señor que ella también llegue al conocimiento de Dios, porque esa es la esperanza de que yo y mi casa somos salvos, y que yo y mi casa le serviremos al Señor. Y es lo más lindo, es lo más precioso, porque ver uno la juventud, ver uno la niñez, como está de perdida en este tiempo, es muy doloroso. Pero cuando uno ve los niños en la iglesia, de cómo son juiciositos, con necedades como todos los niños, pero que tienen temor de Dios, un conocimiento de Dios, eso es muy hermoso y es muy diferente, y para uno de padre es muy satisfactorio. Entonces yo les recomiendo a los oyentes, a los que todavía no están caminando por este camino, sino que están empezando a leer la palabra, que la lean, que la pongan por obra, que busquen la iglesia. Yo les recomiendo la pentecostal porque es la que yo conozco. La pentecostal, que llevo 38 años ya en el Señor, caminando ahí donde me han enseñado todas estas cosas, no las han enseñado, porque allá hay enseñanzas para los padres, para las mamás, para los hijos, para los jóvenes, para todos, a cada uno nos dan enseñanzas y uno va aprendiendo. Entonces se va formando uno, y así mismo puede uno formar a los hijos para evitarnos muchos dolores de cabeza. El Señor quiere evitarle muchos dolores de cabeza a muchas personas que empiecen a leer esta palabra. Por eso yo les recomiendo, lean la Biblia, porque en el conocimiento de la palabra está la sabiduría, allí está la sabiduría. El Señor Jesús es nuestro Padre, el Señor es nuestro todo. Él quiere ayudarnos, Él quiere enseñarnos y que tengamos hogares bonitos, familias bonitas. Yo les recomiendo la lectura de la palabra 1 y 1000 veces. Siempre les estaré diciendo, lean la Biblia, pero pídanle al Señor que les dé espíritu de revelación y busquen la iglesia para que allí los pastores nos enseñen que esto es muy precioso. Que el Señor Jesucristo les bendiga.